El gusto de saludarle, Martín Esperati aquí en Solplay. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por estar. No, La por favor. semana pasada, bueno, esto es un tema que ya lo venimos hablando respecto de cómo siguen las negociaciones paritarias. Puntualmente, Eduardo, quería preguntarle si está bien para la provincia, para que todos podamos entender, si está bien que el gobierno descuente los días no trabajados a las y los docentes públicos que no aceptaron la propuesta paritaria. Cuénteme. Bueno, mirá, la decisión de descontar los días no trabajados parte a raíz de que en un determinado momento, cuando se solicita el anticipo de la paritaria, se solicita el anticipo de alguno de los tramos de pago de la paritaria del mes de marzo, comienzan algunas medidas de fuerza que el gobierno entendió que eran desmedidas. Desmedidas porque lo que se estaba justamente solicitando era un anticipo de una paritaria que estaba fijada ya para el mes de marzo y estábamos a semanas prácticamente de que esa reapertura sucediera. Sin embargo, los gremios decidieron ir al paro, tanto los de la Administración Central como los trabajadores de la salud, como los docentes. Y en el caso de los docentes, 3 semanas de paros. Entonces, ahí llegó una instancia de que se realiza la reapertura de la paritaria, se convoca a fines de agosto para el 1 de septiembre, se les pide que revean las decisiones tomadas y a pesar de eso, no solamente las ratifican, sino que fijan nuevas fechas de paro, nuevas fechas de días de protesta. A partir de ahí, bueno, se toma la decisión de no abonar los días no trabajados, teniendo en cuenta de que son medidas que fueron totalmente exageradas con respecto a lo que estaba solicitando. Nadie dice que esto no es un derecho constitucional realmente reconocido, que los trabajadores y las entidades sindicales lo tienen y están reconocidos, y el gobierno provincial es muy respetuoso de eso, como así también de las metodologías que tienen para fijarlos a través de asambleas, libremente, dentro de los senos de cada uno de los sindicatos. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí estos paros surgen a partir de una renegociación de una paritaria por una redeterminación de los salarios de los trabajadores del sector, pero no por el incumplimiento de una ley o del incumplimiento convencional o legal de la patronal, del gobierno, como si también un poco por ninguna antijuridicidad ni subjetiva ni objetiva de la provincia, sino que esta renegociación de los salarios, que es lógica, hay conflictos de intereses, pero que llega a los docentes a tener 11 días de paro en el mes de agosto y ahora en el mes de septiembre 6 días más. Realmente lo consideramos excesivos, no coincidimos en la metodología y en cómo han encarado este conflicto. Y bueno, por ese motivo se decidió descontar los días de paro, los días no trabajados. Ahora, sí es bueno destacar que en la propuesta que eleva el gobierno a los distintos sectores, estaba previsto el recupero de las actividades, de los objetivos, de los turnos, en aquellos casos como la Administración Central, como los hospitales, donde hay turnos que se perdieron por los días no trabajados, y en el caso de la docencia, además, que se den clases efectivamente hasta el 23 de diciembre. Si realmente los gremios, los sindicatos se comprometían a eso, los días no iban a ser descontados. Todos los gremios lo aceptaron, menos ANSAFE. En consecuencia, bueno, no ha sido aceptada la propuesta del gobierno y se van a proceder a descontar los días no trabajados y no abonar los aumentos que se le habían propuesto. Ok. Quiero preguntarle, Eduardo, de cuánto más o menos estamos hablando en dinero, digamos, el descuento, más o menos. Y en dinero podríamos estar hablando de un poco más de 30.000 pesos en promedio. Ok, 30.000 pesos para cada trabajador. En promedio, ok. ¿Y eso se descuenta ya ahora, con el recibo que viene? Sí, se va a descontar, en una sola vez el recibo que viene. Ok. Ahora, aquí, por ejemplo, docentes, hombres y mujeres, podrán decir, yo tengo mi derecho a reclamar, ¿por qué el gobierno me descuenta? ¿Me explica eso? ¿Cómo, desde el punto de vista jurídico, qué implicancias tiene?
sí, sí. Miren, hay un principio que es no hay obligación sin causa en derecho, ¿no? Y en derecho laboral no hay salario sin trabajo. La causa que tiene el salario es la prestación de tareas. Cuando un trabajador no presta tareas, no cobra el salario, salvo que exista una norma legal que así lo imponga. Por ejemplo, un trabajador que está de vacaciones no trabaja, pero cobra su salario. Las vacaciones son pagas. Un trabajador que está enfermo no presta tareas, pero igual cobra el salario por enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una obligación, una norma legal que así impone esa obligación al empleador. Dicho esto, hay que aclarar que en la huelga, para los trabajadores que no prestan tareas los días de huelga, porque justamente lo que hacen es suspender su prestación de servicio, de tareas, no hay ninguna norma que imponga al empleador, ni en el ámbito público, ni en el ámbito privado, a que pague los días de huelga. ¿Me explico? Entonces no hay causa para pagar el salario al trabajador que estuvo en huelga. Usted dice, no estamos en contra del paro, pueden ir al paro, pero claro, ese día no trabajaste, entonces no te voy a pagar. Exactamente, porque hay una claro, no hay una obligación legal de pagar los días no trabajados, y en los casos de las huelgas no hay ninguna norma legal que así lo imponga. Ahora, ¿cuáles son las dos maneras en que se pagan los salarios cuando hay huelga? Una, cuando a través de una paritaria se acuerda, si hay una paritaria con conflicto, como ha sido esta, en el cual hubo días de paro, las partes en la mesa paritaria deciden que esos días van a ser pagados. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Qué es lo que se propuso? A través de un plan de recupero de objetivos, de turnos y de dar tareas hasta el 23 de diciembre, no se iban a descontar los días no trabajados. Es decir, no trabajaron e igualmente se les iba a pagar. Eso es una manera para pagar los salarios en los días de huelga. La otra es que el empleador o la empleadora haya dado motivos para que el trabajador o el grupo de trabajadores vaya al paro. Estamos hablando ahí un incumplimiento contractual o convencional, que no sería el caso este. Es decir, aquí la provincia, como le dije anteriormente, no incurrió en ningún incumplimiento. No es que no pagó el salario, me explico, no incurrió en ningún incumplimiento convencional, no hay ninguna falta, no hubo, si fuera una empresa no hubo un despido masivo de 20, 30 trabajadores, ¿me explico? Sí, sí. No hay un incumplimiento convencional, no hay antijuricidad de parte de la provincia, de ningún tipo, ni subjetiva ni objetiva. Sí se da este conflicto en el ámbito de una recomposición salarial que quieren los trabajadores, y hay conflicto de intereses. Ahora, que ese conflicto de intereses lleve aparejado 17 días de paros, es una decisión pura y exclusivamente de los sindicatos, que tienen que responder no solamente frente a sus representados, sino también frente a la sociedad, porque están afectando a toda la sociedad. Entonces, pero no hay ningún motivo para pagar los salarios. Es más, esto que estoy explicando más o menos, no sé si he sido claro, sí. Esto ha sido materia de debate y aparte de fallos judiciales, no solamente de juzgados laborales, sino también de Supremas Cortes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, donde algunos gremios estatales han recurrido a una instancia judicial, como han amenazado ahora hace poco, en estos últimos días he escuchado reportajes de algunos dirigentes sindicales que decían que si iban a haber descuento iban a ir a la justicia, lo cual están en todo su derecho, pero el resultado de los precedentes judiciales son clarísimos en este aspecto y no creo que tengan resultados positivos en la acción. Me explicaban, estamos dialogando con Eduardo Mazzotto, subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe, a propósito de los descuentos a docentes, hombres y mujeres en el sector público, que no aceptaron la oferta. Me explicaban el fin de semana, Eduardo, abogados constitucionalistas muy prestigiosos, que si ustedes descontaban el primero, es decir, si en el recibo de este mes estaba el descuento impactado, allí nadie le podría haber dicho nada. El tema es que ustedes, gobierno, utilizaron el elemento para negociar y es ahí donde ANSAFE puede decir, no, acá me extorsionaste con esto. No sé si quedé claro con la pregunta. Sí, no, a ver, no, primero que la palabra extorsión yo he escuchado y la verdad que es una palabra muy fuerte viniendo sobre todo de los docentes, porque me parece que todos sabemos lo que significa una extorsión y en esto la verdad que una negociación de laboral en un ámbito de una paritaria jamás fue una extorsión. Aparte, justamente, en la mayoría, como le dije anteriormente, la mayoría de las veces en las cuales se decide el pago de los salarios
de la huelga son justamente en una negociación de la paritaria, entonces eso bajo ningún punto de vista hay distorsión, es negociación. Lo pueden aceptar o no, obviamente. Ahora, no, desde ningún punto de vista, porque hay un decreto si no me equivoco, del año 1990, no, del 2003, perdón, del 2003, hay uno del 73 y otro del 2003, que es del gobernador Reutemann, en el cual se permite descontar los días no trabajados derivados de medidas de acciones directas de los sindicatos en los 3 meses inmediatos posteriores a los cuales se haya tomado la medida de fuerza. Así que tranquila. Sí, totalmente. Es más, ese mismo decreto establece la posibilidad de contar, a lo mejor extender ese plazo en un cuarto mes si el Ministerio o la Secretaría advierte que existe y es necesario un mes más por razones fundadas. Así que no, bajo ningún punto de vista existe una ilegalidad en esto, al contrario. Masot, ¿cómo le va? Buenas tardes. Manuel Olche se lo saluda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pero muy bien. También, como usted dice, que habían acordado un porcentaje en marzo y que ya habían anunciado alguna posible reunión posterior en septiembre. Nosotros aquí fuimos muy críticos también de la medida que han tomado los gremios. Incluso personalmente creo que ANSAFE en este caso se la ha jugado solo por su parte, porque el resto de los gremios ha aceptado la medida, o por lo menos los números que le otorgaba el gobierno. También hay que decir que ustedes, cuando habían cerrado un acuerdo, era en marzo, la próxima reunión era en septiembre, y en el medio hubo una inflación muy grande en el país inclusive, que ustedes por ahí también como gobierno obviaron, e incluso lo único por ahí que adelantaron fue oficializar una reunión en septiembre, la cual ya estaba prevista, e incluso también las primeras 2 reuniones fueron sin una propuesta oficial o contundente, lo cual esa reunión o esa paritaria se fue estirando hasta llegar a la posible fecha que ustedes ya tenían programada, digamos. No es que adelantaron una paritaria, la paritaria se hizo a mitad de septiembre como ya se tenía programada en marzo. ¿No creen por ahí que se podría llegar a haber hablado antes con los números y los gremios, con estos números exorbitantes que hubo también de inflación en el país? ¿No lo consideran así ustedes? Bien, es cierto, por ahí no sé si quedó en mi relato, a lo mejor se malinterpretó que yo dije que se adelantó la paritaria. No, es un error si lo dije, pero no, coincido, no. Había una reapertura de la paritaria en el mes de septiembre, tal cual lo dijiste vos. Así que eso a lo mejor me equivoqué o se malinterpretó. Pero, a ver, la paritaria que se hizo en el mes de marzo son paritarias de mediano plazo. Paritarias que son de 6 meses, en este caso al contrario va a ser una paritaria corta, de septiembre o de octubre a diciembre, con una recomposición en septiembre, son paritarias más cortas. Esos medianos plazos llevan tramos, pueden ser tramos mensuales, donde se pagan mensualmente los aumentos, que impactan, a veces no son elegidos por los sindicatos porque impactan muy mínimamente, mensualmente. Si el mismo porcentaje lo dividimos los 6 meses, el porcentaje es menor, entonces todos los meses es poco dinero que va recibiendo, sobre todo si siempre impacta sobre el salario del mes de febrero, es decir, no hay una capitalización sobre el aumento, ¿me explico? Entonces, se elige paritarias por tramo, donde a lo mejor, en el caso nuestro, se eligió marzo, mayo, agosto y septiembre. Sí es cierto, y coincido con vos, donde en junio y julio todas las proyecciones de inflación hablaban de que en esos meses podía haber una inflación superior, pero fue muy superior a la que se estaba previendo. Y allí los salarios quedaron por debajo de la inflación. Pero en este sistema paritario que se ha elegido entre las partes, esto no es una imposición del gobierno, sino que se termina acordando, preveía un 8% para agosto, un 8% para septiembre, con revisión en septiembre. Fíjense, en el mes de septiembre estamos hablando de un aumento salarial del 20% en total, donde se revió los números conforme a la inflación de los meses anteriores. Sí pudo haberse previsto algo con anterioridad. La decisión política fue decididamente la reapertura de la paritaria conforme lo acordado. Pero esto teniendo en cuenta de que esto está todo presupuestado, es decir, acá estamos hablando que la obligación de pagar salarios mensualmente asciende a 30.000 millones por mes, y realmente es una de las obligaciones principales que tiene
Poder Ejecutivo o el gobierno de la provincia, y como tal lo cumple. Ahora, no es la única obligación, y todo hay que presupuestarlo, todo hay que acordarlo, las partidas realmente están acotadas, obviamente, a las obligaciones que tiene que enfrentar. Por ejemplo, la obra pública, que lleva realmente muchísimo dinero también, y da trabajo a 20.000 personas dentro de lo que es el sector privado de la construcción. Programas como Billetera Santa Fe, programas como Boleto Educativo Gratuito, que son programas que también llevan mucho dinero y significan un ingreso indirecto para cada santafesino y santafesina que los usa, como así también la asistencia alimentaria adicional que dan a través del Ministerio de Desarrollo. Son programas que llevan muchísimo dinero y que está todo previsto en un presupuesto. Alterar cualquiera de esas situaciones realmente significa mucho dinero. Y esto no significa no pagarle a los trabajadores, porque con los trabajadores se había convenido o algo que también hay que decirlo que fue una de las mejores paritarias a nivel nacional. Eduardo, la paritaria nuestra de marzo a septiembre fue una de las mejores paritarias a nivel nacional, eso también hay que decirlo. Eduardo, usted lo está explicando ahora, pero una de las hipótesis que hubo en ese momento era que el gobierno no llamaba paritarias antes, es decir, que no las adelantaba, porque la caja del gobierno estaba en negativo. ¿Usted podría decir que la caja del gobierno tiene números negativos o está en positivo? No puedo, no puedo decirlo bajo ningún punto de vista, pero no creo que haya sido eso, y aparte no creo que haya sido el mensaje, no lo he escuchado, y tampoco lo he escuchado al ministro de Economía decir eso. La decisión fue respetar lo que se había firmado porque estábamos convencidos que la política salarial que estaba llevando adelante el gobierno era una política buena, y sabiendo que la revisión de septiembre iba a ser comprometida a lo que se había firmado, es decir, si hubo pérdida del poder adquisitivo del salario, se iba a tratar de recuperar, se adicionó un 12%. Fíjese que lo que se le propuso ahora a nivel general, una paritaria a diciembre del 77%, que parece corto en función de los índices de inflación que se están proyectando, es una paritaria que va a quedar comparativamente a las de las otras provincias muy bien posicionada, va a ser una de las mejores paritarias a nivel nacional, pero con el compromiso de revisarla en el mes de diciembre. Nosotros el 5% que proponemos a diciembre no significa que vaya a ser el tope, sino es el piso. Y lo estamos demostrando como con este mes, con el mes de septiembre, que se había puesto un 8 y terminó siendo un 20. Es decir, lo que haya que ser revisado, se va a revisar, ese es el compromiso. Eduardo, con respecto a los descuentos, digo porque como en toda organización democrática hay muchos docentes que no querían hacer paro y, bueno, como consecuencia de esta decisión, se van a ver que en sus bolsillos casi 30.000 pesos menos este mes. ¿No podría caber la posibilidad de descontar en cuotas, si se admite el término, para que el impacto no caiga tan fuerte? Digo, porque encontrarse, tras que estamos en una economía de guerra, sí, encontrarse con 30.000 pesos menos, digo, en lo general es demasiado. ¿Esto lo están analizando ustedes como gobierno o ya está tomada la decisión? Mira, la decisión ha sido descontar todo el importe completo de los 11 días de no trabajo, de ausentismo, y la verdad que nunca se les dijo, si cada vez que se conversó con esto y se los dije, se les transmitió a los dirigentes sindicales, siempre se les transmitió con la realidad, o sea, nunca se les dijo que se iba a descontar en cuotas, nunca se les transmitió algo distinto a lo que se estaba hablando. Es más, la propuesta cuando se eleva, la propuesta era integral y abarcaba la cuestión salarial como la cuestión de recupero de los días no trabajados. Y en eso éramos muy claros, es decir, tenía que haber una propuesta de trabajo, de recuperación de objetivos, de actividades, de turnos, de prestación de dictado de clases hasta el día 23 de diciembre, y si no, obviamente los días se iban a descontar, nunca se dijo que se iban a descontar en cuotas. ¿Y esos días recuperados, remunerados o no? Sí, por supuesto. Ah, okay. Sí. El tema que por ahí es hasta el 23 de diciembre y por ahí no sé, o personalmente creo que no sé si las instituciones están en condiciones para que los chicos puedan ir un 23 de diciembre. Mazzotti también se lo pregunto con este calor, ¿no?
No, sí, no hay, a veces el 2 o 3 de diciembre hace más calor que el 20, pero no, Mm. no, sí, se A dan ver, clases, e incluso los docentes, sí, perdón, en eso quiero explicarle que los docentes en esa época están en sí, el sí, sí, sí. establecimiento, lo que no están dando clases. Ok, a ver, Entonces Eduardo, lo que se les pide es que los chicos estén en las escuelas y en las aulas. para poner bien en claro Sí. cómo fue la negociación. Ustedes le dicen a los gremios, nosotros no les descontamos, a las y los docentes se aceptan, pero van a tener que devolver esos días no trabajados sobre los cuales le vamos a pagar. No es que se compensa ese día que hicieron paro. Exactamente. Ah, ok. Y allí los gremios dijeron no, por más que esas horas sean remuneradas, dijeron no los gremios. Bueno, No. de hecho está el resultado es así. ANSAFE, lo único que rechazaron la propuesta fue ANSAFE. Mm. ¿Cómo sigue en todo esto esto? quiero ser, Sí, hay un dato sí. en todo esto, porque ustedes lo mencionaban. De los 30.000 votantes, aproximadamente el 50%, pues fue mínima la diferencia. Sí, 1000 votos, 50, 1000 votos. Exacto, 623 votos. Ahí está. Exactamente, pero por eso le digo, prácticamente 15.000 afiliados votaron por la negativa, por el rechazo a la propuesta y por no recuperar los días de clase. Esos 15.000 trabajadores representan el 10% de los trabajadores públicos de la provincia. Es decir, que en realidad en la provincia el 90% de los trabajadores aceptaron la propuesta y solamente un 10% quedó en el rechazo. Marca, lamentablemente para el resto de los trabajadores de ANSAFE, marca la tendencia de su sindicato, porque no podemos dividir el sindicato en los que quieren trabajar y los que no quieren trabajar. Aunque hayan ganado por un voto por 600, la posición ha sido que ha ganado el rechazo de la propuesta salarial y de recuperación de los días de trabajo, que no lo quieren hacer, indudablemente han rechazado la propuesta, y en función de eso la decisión ha sido descontarle los días y no pagarle el aumento. Ok, Mazot, última pregunta y gracias por estar allí. ¿Cómo sigue esto? ¿Va a haber un llamado a los gremios, a este gremio en particular? ¿Va a haber una contraoferta? ¿Qué va a pasar con esto en los próximos días? Teniendo en cuenta los paros que se vienen. Sí, seguro. La paritaria sigue abierta, para conversar, para analizar esta situación, pero obviamente desde el punto de vista salarial no va a haber una modificación de la propuesta. Es decir, la propuesta desde el punto de vista económico es esta. No va a modificarse. Imagínense si un 10% claro, le modifica la paritaria del resto del 90% restante, sí, estaríamos faltando un respeto a la totalidad del resto de los trabajadores de la provincia. El resto. La verdad que no es así. Comprendo. ¿Conciliación obligatoria puede dictarse? No, tampoco se va a dictar conciliación obligatoria porque la ley de paritaria docente no lo prevé. No lo prevé. Bueno, ya con la respuesta de Mazot, obviamente cláusula gatillo para más adelante no. No, pero miren, con respecto a cláusula gatillo es importante que ustedes lo mencionen porque imagínense que con la última aplicación de la cláusula gatillo, que iban 60 días atrás los trabajadores de la inflación, imagínense en una inflación como la que tuvimos en junio y julio, con un 15% de inflación en 2 meses, los trabajadores van perdiendo, cada 2 meses van perdiendo muchísimo dinero. Es decir, la cláusula de gatillo es más práctica, pero termina siendo, no digo un engaño, es otro sistema, pero es imposible para esta época de inflación. Es para otro tipo de escenario, ¿no? La cláusula de gatillo da para otro tipo de época. El escenario que se viene es jodido. Sí, no parece muy alentador. Sí, porque las y los docentes van a 20, 21, 22, la semana que viene también, 3 días más, y no se ve en el horizonte un acercamiento posible. Ustedes lo tienen muy en claro eso, Eduardo. Mira, y acá se habla mucho del gobierno, mucho de los gremios, pero nadie habla de los alumnos. Coincido con lo que estás diciendo porque es la mirada que tenemos nosotros. La verdad que en esto creo que en el sindicato o quienes han votado de la manera que han votado, creo que equivocaron de cómo habían que afrontar este conflicto. Este conflicto no se resuelve paros, ni con 17, ni con 20, ni con 100 días de paro. Es imposible. La salida no es por el conflicto, la salida no es por el paro. No gana absolutamente nadie, no gana el gobierno, porque el gobierno no gana absolutamente nada con estos días de paro, no gana el sindicato ni los trabajadores de la educación, porque no tienen, al contrario, van a perder, porque pierden los días de descuento y además empiezan a cobrar el mes de agosto sin los aumentos, el mes de septiembre, perdón, sin los aumentos,
y por supuesto quienes más pierden son los chicos que tendrían que estar en la escuela aprendiendo después de 2 años de pandemia y se enfrentan por un conflicto de redeterminación salarial, se encuentran con 17 días de paro, que realmente es poco explicable y entendible por la sociedad, porque no hay manera de que esto la sociedad lo respete o lo entienda, no hay manera. Y obviamente las familias santafesinas que tienen que readecuar su vida diaria por un conflicto que les es totalmente ajeno. Así que yo creo que hay que advertir esto, pero con el mismo razonamiento que a veces, fíjense que se nos ha hablado de extorsión. Si nosotros razonáramos como razonan quienes hablan de extorsión, tendríamos que pensar que cada paro termina también siendo una extorsión para dar a torcer el brazo del gobierno y que el gobierno les dé lo que no puede darles porque ya les ha dado al resto de los sindicatos y trabajadores, les ha dado una pauta salarial que es la que se le va a dar y no va a ser modificada. Y nosotros no pensamos de esa manera, no vemos que haya una extorsión en cada paro. Lo que entendemos que hay una desmedida decisión, una medida tomada de una manera exagerada ante un conflicto que tenía la posibilidad de resolverse vía el diálogo, pero no vía el paro. Los paros no van a solucionar el conflicto, no ayudan para nada y perjudican a todos los santafesinos y santafesinas. Bueno, así que le solicitamos al gremio que revea las medidas que ha tomado y que podamos retomar el diálogo. Le agradezco mucho, Eduardo, y lo volveremos a convocar en otra oportunidad, ¿le parece? No hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable, muy amable. Eduardo Mazzote, subsecretario de Trabajo de la provincia.